Le di todo a la malcriada familia de mi esposa durante una década, solo para recibir una pizza congelada en mi cumpleaños. Cuando descubrí su plan secreto para colonizar mi hogar, yo. Soy Harrison, tengo 34 años. Después de 10 agotadores años de verter cada onza de mi alma, mi paciencia infinita y mi salario duramente ganado en la familia de mi esposa, pasé la noche de mi cumpleaños mirando una pizza de masa de cartón congelada y sin descongelar sobre la encimera de mi cocina. Mientras estaba de pie en la cocina oscura, procesando la absoluta y aplastante falta de respeto de la situación, recordé lo que sucedió exactamente 7 días antes. Mi esposa, Clara, había organizado una extravagante fiesta en el patio trasero con servicio de catering profesional para su hermano menor. Cuando le pregunté con calma por qué mi cumpleaños no merecía ni una fracción de ese esfuerzo, me miró directamente a los ojos y dijo las palabras que finalmente hicieron añicos mis ilusiones. Dijo: «Realmente no eres del tipo que celebra, Harrison. Siempre eres muy discreto». Humilló toda mi existencia allí mismo, en mi propia sala de estar, riéndose con su madre mientras trataba mi presencia como una obligación ineludible en el funeral de un pariente lejano. Pero hay un detalle masivo que ella y sus padres profundamente privilegiados no sabían. No sabían que yo tenía acceso total y sin restricciones a los extractos ocultos de las tarjetas de crédito, los documentos inmobiliarios que dejaban descuidadamente en la unidad de la nube familiar y los controles administrativos maestros de todas sus vidas digitales y financieras. Y ahora mismo, mientras les hablo hoy, son ellos los que suplican agresivamente una segunda oportunidad que absolutamente nunca obtendrán. Antes de contarles exactamente cómo desmantelé quirúrgicamente su pequeño y cómodo mundo, denle al botón de me gusta si creen firmemente que la lealtad y el respeto deben ser recíprocos en un matrimonio. Y no olviden decirme desde donde están viendo en los comentarios de abajo. Leo cada uno de sus mensajes. Ahora, volvamos a la fría mañana del martes cuando la venda finalmente cayó de mis ojos para siempre. Me desperté esa mañana con el tipo de optimismo ingenuo y desesperado que solo un hombre en su 34 cumpleaños puede reunir. De hecho, pensé que tal vez, solo tal vez, este año en particular sería diferente. No pedía un gran desfile costoso. No necesitaba un reloj de lujo o unas vacaciones sorpresa en un resort isleño. Solo quería un reconocimiento humano básico y fundamental. Quería que la mujer con la que me casé me mirara y reconociera que había sobrevivido un año más en esta tierra. Quería sentir que le importaba a la persona que dormía en la cama a mi lado. Salí de la cama en silencio porque Clara todavía estaba profundamente dormida. Su antifaz de seda para dormir le cubría los ojos. Me duché en el baño principal, me afeité con cuidado y me puse una bonita camisa de botones planchada. Bajé a la cocina, con el corazón latiendo a un patético y esperanzado ritmo contra mis costillas. Esperaba ver una tarjeta de felicitación apoyada contra la cafetera, tal vez una nota adhesiva con una cara sonriente en la isla de la cocina. Cualquier cosa en absoluto. En cambio, me encontré con las desordenadas y desconsideradas secuelas del asalto de medianoche de Clara a la despensa. Había recipientes de yogur vacíos y con costra esparcidos por la costosa encimera de granito. Había una cuchara remojándose en un cuenco de agua turbia en el fregadero. La cocina estaba en un silencio sepulcral, totalmente desprovista de globos, serpentinas o cualquier indicio de que el hombre que pagaba la pesada hipoteca de esta casa había nacido en este mismo día. Saqué mi teléfono del bolsillo y revisé la pantalla. Nada, ni un solo mensaje de texto, ni una llamada perdida. La única notificación que tenía era un correo electrónico genérico automatizado de mi dentista recordándome que me tocaba la limpieza semestral. Preparé mi propia cafetera de café negro, la bebí en el silencio ensordecedor de mi cocina vacía y me conecté a mi computadora del trabajo en la oficina de casa. El día se prolongó con una lentitud agónica y pesada, trabajé de forma remota, sumergiéndome en densas hojas de cálculo, correos electrónicos de clientes y proyecciones trimestrales, tratando desesperadamente de ignorar la sensación de vacío y hundimiento que se expandía en mi pecho. Cada vez que mi teléfono vibraba contra el escritorio de madera, me abalanzaba sobre él. Siempre era un colega del trabajo pidiendo un archivo o una llamada de spam sobre garantías extendidas de automóviles. A las 3 de la tarde, el algoritmo de Facebook había informado generosamente a algunos parientes lejanos que era mi cumpleaños, lo que resultó en un puñado de mensajes genéricos copiados y pegados de personas que no había visto desde mi graduación de la secundaria, pero de mi esposa.
de mi suegra Beatrice, de mi suegro Howard, de mi cuñado el niño de oro Julian. Un silencio absoluto y rotundo. A las 6 de la tarde, el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras por la sala de estar. Oí el sonido familiar y pesado del SUV de Clara entrando en el camino de entrada. Mi corazón me traicionó una vez más, dando ese mismo salto patético y esperanzado. Permanecí sentado en el sillón de la sala de estar, con un libro de tapa dura abierto en mi regazo que en realidad no estaba leyendo. Esperé a que entrara por la pesada puerta principal. Esperé la gran sorpresa. Esperé a que sacara un hermoso pastel de una caja de pastelería y se disculpara profusamente por haber fingido olvidar mi cumpleaños todo el día. La puerta se abrió. Entró cargando 2 bolsas de plástico del supermercado y su pesada bolsa de lona del gimnasio colgada del hombro. No me miró. No sonrió. Hola, dijo secamente, con los ojos pegados a la pantalla brillante de su teléfono inteligente mientras se quitaba descuidadamente sus costosas zapatillas de correr en el pasillo. Pasó junto a mí hacia la cocina y dejó las bolsas del supermercado en la encimera con un golpe pesado y displicente. Oí el sonido distintivo y deprimente de una caja de comida congelada golpeando la encimera laminada. Desempacó un cartón de leche de almendras, lo metió de cualquier manera en el refrigerador y dejó la caja de cartón fuera. Luego, sin una segunda mirada en mi dirección, agarró su bolsa del gimnasio y subió las escaleras para ducharse. Me quedé helado en mi sillón durante 5 minutos completos. Le di el beneficio absoluto de la duda. Pensé que seguramente bajaría las escaleras, se golpearía la frente en una teatral muestra de comprensión y diría que lo sentía increíblemente. Esperé. Escuché el traqueteo de las tuberías de agua cuando la ducha de arriba se encendió. Cuando el agua finalmente se cortó y ella no reapareció, finalmente encontré la fuerza para levantarme. Caminé lentamente hacia la cocina y allí estaba, la gran culminación de mis 10 años de matrimonio. Una pizza de pepperoni de masa de cartón de estante inferior. Todavía estaba sellada herméticamente en su envoltura de plástico. No estaba precalentada. El horno estaba completamente frío. Ni siquiera estaba acompañada de una nota adhesiva apresurada que dijera que la cocinaría más tarde. Simplemente estaba allí, sudando ligeramente en el aire a temperatura ambiente, pareciendo un patético pensamiento abandonado. Me quedé mirando esa pizza hasta que mi visión literalmente se nubló y entonces mi teléfono sonó en mi bolsillo. Lo saqué con dedos temblorosos. Era un mensaje de texto de Clara, que estaba sentada cómodamente en nuestro dormitorio, exactamente a 20 pies por encima de mi cabeza. Felicidades, Harrison. 2 palabras, 14 caracteres, sin signo de puntuación, sin signo de exclamación, sin feliz cumpleaños, sin te quiero, solo felicidades. Como si hubiera renovado con éxito el registro de mi vehículo o finalmente hubiera limpiado las hojas de las canaletas. Permítanme pintarles una imagen vívida de por qué este momento específico y aislado me rompió por completo. Exactamente una semana antes, Clara le había organizado a su hermano de 28 años, Julian, la fiesta de cumpleaños de la década. Estoy hablando de una extravagancia masiva y fuertemente financiada en el patio trasero. Alquiló una carpa de eventos blanca gigante que ocupaba todo nuestro cuidado césped. Contrató a una empresa de catering de primera calidad que servía mini hamburguesas de carne wagyu y papas fritas con trufa y parmesano en bandejas de plata de verdad. Montó una imponente fuente de champán iluminada. Incluso contrató a un fotógrafo profesional de drones para capturar tomas aéreas panorámicas de todos levantando sus costosas copas por Julian. Fui yo quien ayudó a montar las pesadas mesas de madera para esa fiesta. Fui yo quien pasó 3 horas colgando luces de hadas a través de la áspera corteza de los robles. Fui yo quien hizo 3 viajes agotadores a la licorería local porque los amigos privilegiados de Julian estaban bebiendo vodka de primera calidad como si fuera agua del grifo. Cuando la fiesta finalmente terminó y estaba sacando las pesadas bolsas de basura en la oscuridad, le había hecho a Clara una pregunta muy simple y honesta. Le pregunté por qué mi próximo cumpleaños no podía tener ni una fracción de esa energía o presupuesto. Ella había dejado de desplazarse por su teléfono, me miró con una expresión de leve e insultante molestia y me asestó el golpe fatal. Realmente no eres del tipo que celebra, Harrison. Siempre has sido más discreto. Julian necesita las relaciones para su carrera. ¿Tú estás bien?
Miré la pizza congelada en la encimera. Algo en lo profundo de mi pecho se rompió permanentemente. No fue una explosión violenta y ardiente. No fue un ataque de gritos. Fue el sonido silencioso, aterrador e irreversible de un hombre que se queda completamente sin paciencia. El interruptor se accionó. Las luces de mi matrimonio se apagaron para siempre. Subí las escaleras. Pasé por alto el dormitorio principal por completo y fui directamente al armario de la habitación de invitados. Me estiré y bajé mi vieja bolsa de lona. Empaqué metódica y silenciosamente ropa para 7 días, mi computadora portátil del trabajo, mis cables de carga, mi navaja y mi cepillo de dientes. Cerré la pesada bolsa y salí al pasillo alfombrado. Clara estaba acostada en nuestra costosa cama tamaño king, vistiendo una bata de seda que le había comprado la Navidad pasada, desplazándose sin pensar por Instagram. Apenas levantó la vista cuando mi sombra cayó sobre el umbral del dormitorio. ¿Vas a alguna parte?, preguntó, sin siquiera detener el pulgar para mirarme a los ojos. Sí, dije, con la voz peligrosamente, aterradoramente tranquila. A algún lugar que no huela a quemaduras de congelador y promesas rotas. Me di la vuelta y bajé las escaleras de madera. No grité ni una sola palabra. No cerré de golpe la pesada puerta principal de roble para hacer un punto dramático. Simplemente salí al aire fresco de la noche, arrojé mi bolsa en el maletero de mi coche y me alejé de la vida que había financiado por completo durante una década. A los 10 minutos de viaje, mi teléfono se iluminó intensamente en el portavasos. Miré la pantalla. Era un mensaje de texto de mi suegra, Beatrice. No preguntaba si estaba seguro en la carretera. No preguntaba si estaba bien. No preguntaba qué había hecho su hija para echarme de mi propia casa en medio de la noche. Simplemente decía, ¿por qué todo el mundo está tan alterado? Me detuve en el arcén de grava de la carretera, puse el coche en punto muerto y apagué mi teléfono por completo. Pensé que lo peor de su privilegio estaba a la vista. Pensé que una pizza congelada era el fondo absoluto del barril. Pensé que conocía las profundidades de su egoísmo. Estaba tan increíblemente equivocado. Para comprender verdaderamente la pura y sin adulterar audacia del mensaje de texto de Beatrice, tienes que entender profundamente la dinámica tóxica de los últimos 10 años de mi vida. No era solo un esposo para Clara. Era el tipo confiable, la red de seguridad que no se quejaba, el cajero automático humano que nunca imprimía un recibo. Clara y yo nos conocimos cuando ambos teníamos 24 años. Desde el principio de nuestra relación, su familia me vio menos como un ser humano y más como una utilidad altamente funcional. Tenía una carrera sólida y bien remunerada en administración educativa. Era intensamente responsable. Pagaba mis facturas a tiempo. Arreglaba sus grifos que goteaban en mis fines de semana libres. Era el tipo confiable al que llamabas cuando necesitabas un cofirmante, un préstamo temporal que nunca tenías la intención de devolver, o que te llevaran al aeropuerto a las 3 de la mañana. Cada cena de acción de gracias en nuestra casa seguía el mismo guión agónicamente predecible. Los padres de Clara, Beatrice y Howard, llegaban con las manos completamente vacías, tal vez trayendo una sola botella de vino barato que compraron en una gasolinera. Se sentaban a la cabeza de la costosa mesa de comedor que yo había comprado, comiendo el enorme pavo orgánico que yo pagué y cociné, y Howard llevaba la voz cantante. Howard era un hombre que amaba ferozmente el sonido de su propia voz a pesar de haber logrado muy poco en su propia vida. Le encantaba dar largos discursos autoritarios sobre los valores tradicionales, sobre cómo un hombre de verdad provee a su familia sin quejarse, y sobre la creciente importancia de las inversiones inmobiliarias que en realidad no podía permitirse hacer. Mientras tanto, Julian, el indiscutible y muy mimado niño de oro de la familia, se sentaba allí sin contribuir absolutamente nada a la conversación o al hogar. Julian tenía 28 años, estaba crónicamente desempleado y actualmente trabajaba a tiempo parcial como paseador de perros mientras afirmaba que estaba encontrando su verdadera pasión. Sin embargo, de alguna manera siempre poseía el último modelo del iPhone. Siempre usaba zapatillas de diseño de edición limitada. Siempre llevaba un corte de pelo fresco. Recuerdo vívidamente una cena de acción de gracias específica del año pasado. Mi amigo más antiguo y de mayor confianza, Félix, estaba en la ciudad por trabajo,
y lo invité a unirse a nosotros para que no tuviera que comer solo en una habitación de hotel. Estábamos sentados alrededor de la mesa, con los platos llenos de comida que había pasado horas preparando. Y Julian comenzó a alardear en voz alta sobre sus próximas vacaciones de 2 semanas en Cabo San Lucas. Estaba detallando el resort de lujo que había reservado, las vistas frente al mar y las costosas excursiones que planeaba hacer. Félix, que era naturalmente directo y sabía exactamente lo duro que trabajaba y a qué me dedicaba, bajó su tenedor de plata a su plato. Me miró, luego miró al otro lado de la mesa directamente a Julian e hizo una pregunta muy simple y devastadoramente lógica. Eso suena increíble, Julian. ¿Cómo te las arreglas exactamente para todos esos viajes de lujo internacionales con un salario de paseador de perros a tiempo parcial? Todo el comedor quedó en silencio. Un silencio incómodo, se podría haber oído caer un alfiler en el suelo de madera. Clara me alcanzó por debajo de la pesada mesa y me dio una patada aguda en la espinilla. Su silenciosa y agresiva demanda de que arreglara la situación incómoda y protegiera el frágil ego de su hermano. Beatrice fulminó con la mirada a Félix como si acabara de insultar su religión profundamente arraigada. Howard se aclaró la garganta ruidosamente, se limpió la boca con una servilleta de lino y cambió abruptamente de tema al clima local. Más tarde esa noche, después de que todos finalmente se hubieran ido de la casa y yo estuviera agotado, Félix me llevó aparte en el porche delantero. Soplaba el viento fresco y cortante de noviembre, y Félix me miró con una compleja mezcla de genuina lástima e intensa e hirviente frustración. Harrison, dijo Félix, manteniendo la voz baja para que Clara no pudiera oír a través de las ventanas. Te estás desangrando justo delante de ellos. Estás financiando por completo un estilo de vida de lujo para personas que no cruzarían la calle para darte un vaso de agua si estuvieras en llamas. No te respetan. Te están usando como una billetera. Lo ignoré en ese entonces. De hecho, los defendí ante mi mejor amigo. Le dije a Félix que solo eran dinámicas familiares complicadas, que Clara realmente me amaba a su manera. Y que mi trabajo principal como esposo era mantener la paz y proporcionar una base estable. Fui un tonto absoluto, sentado solo en la habitación barata y estéril del Sunset Motel la noche de mi 34 cumpleaños. Las duras palabras de Félix resonaron en mi cráneo con una claridad ensordecedora. La habitación del motel olía a lejía industrial y a humo de cigarrillo rancio de hace una década. El letrero de neón de vacante que zumbaba fuera de mi única ventana parpadeaba agresivamente, proyectando un brillo rojo enfermizo y pulsante sobre la colcha barata y áspera. Volví a encender mi teléfono. No revisé mis mensajes de texto para ver si Clara se había dado cuenta de su error. No me importaba quién me llamaba. Abrí mi aplicación bancaria segura. Quería ver el valor numérico exacto de mi estupidez. Hice clic en los extractos detallados de la tarjeta de crédito. Esto me lleva directamente a la extravagante fiesta de cumpleaños con catering, drones y champán de Julian. Cuando Clara me propuso por primera vez la idea absurda, me opuse firmemente. Le dije que se suponía que estábamos ahorrando agresivamente para el pago inicial de una propiedad de alquiler para construir nuestro futuro. Clara me aseguró, mirándome directamente a los ojos, que ella se encargaría de todo. Me juró que estaba usando sus propios ahorros personales que había estado guardando en secreto de sus trabajos ocasionales de diseño gráfico freelance. Pero mientras estaba sentado en esa cama de motel hundida y me desplazaba por las transacciones pendientes recientes en nuestra tarjeta de crédito de respaldo. Una tarjeta estrictamente a mi nombre vinculada a mi puntaje de crédito que guardaba escondida en el cajón de la cocina para emergencias absolutas de vida o muerte. Se me heló la sangre por completo. Allí estaba, escrito en blanco y negro. La empresa de catering premium, $1.200. El alquiler de la carpa de lujo y los muebles para el evento, $850. El fotógrafo de drones, $500. Las compras en la licorería de alcohol de primera calidad, $600. El costo total de la fiesta fue de más de $3.000. Clara no usó sus ahorros. No tenía ahorros. Usó mi línea de crédito de emergencia. El dinero que se suponía que era nuestra red de seguridad. El dinero que mentalmente había destinado a un futuro fondo universitario si alguna vez teníamos hijos. Lo despilfarró todo para organizar una fiesta de vanidad para un hombre de 28 años que todavía traía su ropa sucia a nuestra casa los domingos para que su hermana la lavara.
Gracias a Dios no teníamos hijos. O estaría librando una viciosa batalla por la custodia en este momento junto a esta pesadilla financiera. Me sentí físicamente enfermo. Mi estómago se revolvió violentamente con una mezcla tóxica de rabia cegadora y una profunda traición que aplastaba el alma. Pero la madriguera del conejo estaba a punto de profundizarse mucho más en un territorio que rayaba en la malicia real. Metí la mano en mi bolsa de lona y saqué mi viejo iPad. Clara era notoriamente, irremediablemente mala con la tecnología y la seguridad digital. Regularmente dejaba sus cuentas personales abiertas en todos mis dispositivos porque simplemente no se molestaba en recordar sus propias contraseñas. Abrí el navegador web, que cargó automáticamente su cuenta de Google Drive, la nube familiar compartida donde Beatrice guardaba sus terribles recetas y Howard sus documentos fiscales escaneados. Justo en la parte superior de la lista de archivos recientes había una carpeta recién creada. Se titulaba Planes de la Casa 2026. La abrí, esperando sinceramente ver tableros de Pinterest para una remodelación de la cocina que Clara había estado insinuando durante meses. En cambio, encontré una hoja de cálculo financiera de varias páginas meticulosamente detallada creada por Beatrice. No era un plan de remodelación. Era un plan de adquisición hostil. La hoja de cálculo era un desglose financiero completo paso a paso de cómo Beatrice y Howard iban a vender su casa actual y envejecida. El plan describía exactamente cómo tomarían el enorme pago en efectivo de la venta de bienes raíces, canalizarían el 80% en un fondo fiduciario privado irrevocable únicamente a nombre de Julian para asegurar su herencia, y luego simplemente se mudarían al dormitorio principal de mi casa. No podía creer lo que veían mis ojos. Hice clic en una subcarpeta que contenía docenas de capturas de pantalla de mensajes de texto entre Clara y Beatrice. Beatrice escribió: "Nos reunimos con el agente inmobiliario hoy. Si la ponemos en venta en primavera, podemos maximizar las ganancias. Necesitamos asegurar el futuro de Julian antes de que el mercado cambie. Harrison trabaja tanto de todos modos. Nunca está en casa para disfrutar del espacio. No le importará mover su oficina de casa al sótano. Podemos tomar la suite principal para que tu padre no tenga que subir escaleras". Clara respondió: "Hablaré con él sobre eso después de las fiestas. No te preocupes, mamá. Generalmente acepta lo que quiero si actúo lo suficientemente estresada. Tiene sentido que estemos todos bajo un mismo techo para ahorrar dinero. Simplemente le diremos que es temporal hasta que se acostumbre. Estaban conspirando para colonizar mi hogar. Estaban conspirando activa y felizmente para despojarme de mis activos, asegurar una herencia masiva para su hijo perezoso y privilegiado. Y relegarme al sótano húmedo y sin terminar de la casa por la que pagaba la enorme hipoteca. No me veían como un yerno. No me veían como un miembro de la familia. Me veían como un organismo huésped que podían drenar hasta que no quedara absolutamente nada más que una cáscara seca. Me senté en el borde de esa cama de motel chirriante, escuchando la unidad de aire acondicionado traquetear mientras luchaba por empujar aire frío a la habitación húmeda. La traición fue tan absoluta, tan meticulosa y fríamente calculada. Pasó por alto la ira candente por completo y fue directamente a una claridad helada y cristalina. Pensaron que era un caballo de batalla sin carácter. Pensaron que mi silencio y mi paciencia eran pura estupidez. Cerré el iPad, la pantalla se volvió negra. Miré el reloj digital que brillaba en la mesita de noche. Eran las 2:14 de la madrugada. Tenía que tomar una decisión en ese preciso momento. Podía volver a esa casa, enfrentarlos con la evidencia impresa, gritar hasta que mi garganta estuviera en carne viva y dejar que Clara desplegara sus lágrimas falsas y manipuladoras para hacerme sentir culpable y quedarme. O podía reescribir por completo el guión de mi vida. Podía quemar su viaje gratis hasta los cimientos y dejarlos de pie entre las cenizas. Sabía que necesitaría un tiburón de abogado eventualmente para el divorcio. Pero esta noche, elegí el fuego. El pálido sol de la mañana se filtraba débilmente a través de las cortinas delgadas y manchadas del Sunset Motel. La habitación olía intensamente a limpiador industrial y a remordimientos rancios. Pero para mí, al tomar esa primera bocanada profunda de aire matutino, olía a libertad absoluta y sin filtros. No dormí ni un guiño.
Había pasado las últimas 4 horas sentado erguido en el pequeño y pegajoso escritorio de laminado, bebiendo un terrible café instantáneo de un vaso de poliestireno y ejecutando una auditoría financiera impecable y despiadada de mi propia vida. Abrí mi hoja de cálculo del presupuesto mensual maestro en mi computadora portátil y comencé a enumerar meticulosamente cada cargo recurrente, suscripción y factura que yo era el único responsable de pagar. Netflix, Hulu, HBO Max, Disney Plus, la factura de Internet de fibra óptica de alta velocidad que mantenía sus televisores inteligentes funcionando, el plan completo de telefonía celular familiar con datos ilimitados, el paquete de cable premium con los deportes, la membresía de Amazon Prime, el plan familiar de Spotify, el costoso sistema de monitoreo de seguridad del hogar para una casa en la que ya no tenía la intención de vivir. Lo sumé todo hasta el último céntimo. Estaba desangrando aproximadamente $450 cada mes por servicios de lujo que Clara, Beatrice, Howard y Julian usaban constantemente sin pensarlo 2 veces. Julian estaba en mi plan de teléfono familiar porque hace 2 años, Clara me rogó que lo agregara mientras estaba entre trabajos y prometió que me lo devolvería. Nunca me entregó un solo dólar. Beatrice usaba mi cuenta de Amazon Prime a diario para pedir sus inútiles cojines decorativos, cremas antienvejecimiento y vitaminas. Howard pasaba todo su domingo viendo el NFL Sunday Ticket en mi paquete de cable premium, bebiendo mi cerveza. Clara pasaba horas viendo documentales de crímenes reales en mi cuenta de Netflix mientras me ignoraba. Yo era el guardián silencioso de toda su existencia digital y moderna. Cada contraseña, cada cuenta maestra, cada dirección de facturación, cada código PIN de seguridad estaba vinculado exclusivamente a mi dirección de correo electrónico personal y a mi número de seguro social. Habían pasado 10 largos años tratándome como un fantasma invisible, olvidando por completo que el fantasma tenía todas las pesadas llaves de hierro de su cómodo castillo. Saqué un bloc de notas legal amarillo y un bolígrafo y escribí un estricto plan de ejecución de 72 horas. No iba a simplemente desconectar todo en un arrebato ciego y emocional, eso sería desordenado y me dejaría vulnerable a una demanda o sanciones financieras. Quería una extracción limpia, quirúrgica e innegable. Primero, necesitaba un ingreso seguro y un lugar físico para vivir que Clara y su familia manipuladora no pudieran alcanzar o comprometer fácilmente. Cogí mi teléfono, salí de la habitación del motel al balcón de hormigón, al aire fresco de la mañana, y marqué un número que había ignorado durante 2 años enteros. Llamé a Naomi. Naomi era mi antigua jefa, una mujer brillante, implacable y aterradoramente competente que ahora era la directora ejecutiva de una enorme firma de consultoría educativa con sede en una bulliciosa ciudad universitaria a 3 horas al norte de mi actual colina suburbana. Había estado intentando ficharme activamente durante 24 meses, ofreciéndome un ascenso sustancial, un título de director senior y un aumento masivo en mi salario base. Siempre había declinado cortésmente porque Clara afirmaba que nunca podría mudarse lejos de Beatrice y Howard, citando su necesidad de estar cerca de su familia. Harrison, respondió Naomi al segundo timbre, su voz nítida y profesional. ¿A qué debo exactamente el placer de una llamada de viernes por la mañana? Dime que finalmente estás listo para dejar de desperdiciar tu considerable talento en la gerencia media. Naomi, dije, apoyando mi peso en la fría barandilla metálica del balcón del motel, viendo pasar los coches por la autopista. ¿Sigue en pie esa oferta de director senior? Hizo una pausa. Incluso a través del audio comprimido de la línea telefónica, pude darme cuenta de que estaba leyendo mi tono perfectamente. La oferta siempre está sobre la mesa para ti, Harrison. Pero suenas diferente. Suenas serio, casi peligroso. ¿Qué pasó? Necesito salir. Le dije, con la voz firme y resuelta. Voy a solicitar el divorcio tan pronto como pueda conseguir un abogado. Estoy listo para mudarme de inmediato. Puedo empezar en tu oficina el lunes por la mañana si me necesitas. Naomi no se entrometió en mi vida personal. Era un tiburón en el mundo de los negocios y reconoció un movimiento decisivo que alteraba la vida cuando lo vio. No preguntó por Clara. No ofreció una simpatía falsa y empalagosa. Simplemente pasó a la logística. Te estoy enviando el contrato de trabajo a tu correo electrónico personal ahora mismo, dijo Naomi, con el sonido de su teclado agresivo de fondo. Estoy añadiendo una bonificación de bienvenida del 10% al contrato para cubrir tus gastos de reubicación inmediatos.
Mi asistente ejecutivo, Silus, gestiona una cartera de bienes raíces corporativos cerca de la nueva oficina. Le pediré que te prepare un apartamento de un dormitorio totalmente amueblado. Las llaves te estarán esperando esta noche. Naomi, no tienes idea de cuánto aprecio este salvavidas. Dije, un peso enorme y aplastante se levantó de mi pecho por primera vez en años. No me des las gracias, Harrison. Trae esa energía despiadada y enfocada a la firma. Te veré el lunes por la mañana a las 8 en punto. Colgué el teléfono. El primer paso estaba completamente completado. Había asegurado un aumento salarial masivo, un nuevo título prestigioso y un apartamento seguro e imposible de rastrear a 3 horas de distancia del páramo tóxico de mi matrimonio. Regresé a la habitación del motel, sintiendo una oleada de adrenalina. Justo en ese momento, mi teléfono vibró ruidosamente sobre el escritorio de madera. Era un mensaje de texto de Clara. Me preparé, preguntándome si finalmente se había dado cuenta de que no volvía a casa a dormir, preguntándome si el pánico puro finalmente se había apoderado de ella. Abrí el mensaje. ¿Puedes comprar un cartón de leche de almendras de camino a casa? Julian viene a desayunar y ya sabes que no puede tomar lácteos normales. Me quedé mirando la pantalla brillante, con la mandíbula lo suficientemente apretada como para romper un diente. Realmente pensaba que solo estaba teniendo una rabieta patética y menor. Creía genuinamente que estaba sentado en algún estacionamiento, enfriándome, solo esperando volver arrastrándome a casa para servirle a su hermano de 28 años su desayuno dietético especial. Había descartado por completo mi dramática partida como un inconveniente temporal en su agenda. No respondí. No escribí ni una sola letra. En cambio, me senté frente a mi computadora portátil. El periodo de gracia de 72 horas que había planeado originalmente se desvaneció por completo de mi mente. Ver ese mensaje de texto increíblemente privilegiado sobre la leche de almendras aceleró toda mi línea de tiempo, la purga iba a suceder ahora mismo. En este mismo segundo, inicié sesión en el portal del proveedor principal de telefonía celular. Navegué hasta el panel del plan familiar. Hice clic en el número de teléfono de Julian. Omití la opción de suspensión temporal y hice clic firmemente en informar dispositivo perdido / robado. Suspender servicio de inmediato. Vi cómo el estado cambiaba a inactivo. Hice exactamente lo mismo con la línea de Beatrice. Luego abrí una nueva pestaña del navegador. Inicié sesión en Netflix, Hulu, Disney Plus y HBO Max. En cada una de las plataformas, navegué profundamente en la configuración de seguridad. Hice clic en cerrar sesión en todos los dispositivos activos. Luego cambié inmediatamente las contraseñas maestras a una compleja cadena encriptada de números y símbolos aleatorios generada por un administrador de contraseñas. Inicié sesión en el almacenamiento en la nube de la familia. Con unos pocos clics, revoqué el acceso de visualización y edición de Clara, Beatrice y Howard a cada una de las carpetas, bloqueándolos permanentemente de sus preciados planes de la casa y de años de documentos y fotos almacenados. Pero guardé lo mejor para el final. Inicié sesión en el portal del banco principal. Navegué hasta la cuenta de la tarjeta de crédito de respaldo, la específica que Clara había usado para financiar ilegalmente la fiesta con drones de Julian. Hice clic en la pestaña de usuarios autorizados. Seleccioné el nombre de Clara, hice clic en eliminar acceso e informé inmediatamente que la tarjeta física estaba comprometida, lo que provocó que el banco congelara la cuenta por completo y emitiera una nueva tarjeta a mi nueva dirección. Finalmente, abrí mi portal de nóminas de mi trabajo actual. Cancelé el enrutamiento del depósito directo a nuestra cuenta corriente conjunta. Ingresé los números de enrutamiento de una cuenta corriente individual completamente nueva que había abierto en línea 30 minutos antes, una cuenta que Clara no sabía que existía y a la que no tenía acceso legal. Me recosté en la silla barata del motel y observé la pantalla de carga girar en mi computadora portátil. Uno por uno, los correos electrónicos de confirmación llegaron a mi bandeja de entrada, acumulándose como trofeos. Cuenta actualizada, contraseña cambiada, servicio suspendido, usuario eliminado, depósito directo redirigido. Los estaba excluyendo de mi vida financiera y digital, ladrillo por ladrillo, erigiendo una fortaleza que nunca podrían violar. La tormenta se estaba gestando oficialmente, y ellos todavía estaban sentados en la mesa de mi cocina, esperando su leche de almendras,
completamente ajenos al huracán financiero de categoría 5 que estaba a punto de golpear su pequeño, acogedor y profundamente privilegiado mundo. Empaqué mi bolsa de lona con movimientos deliberados, sin prisa, casi meditativos. Me aseguré de no dejar nada en esa habitación. Hice el check-out del Sunset Motel, entregando la llave de plástico de la habitación al empleado del mostrador sin decir una palabra, y salí a mi coche. El viaje a la nueva ciudad era exactamente 3 horas hacia el norte por la interestatal. Mientras me incorporaba a la autopista y aceleraba hasta el límite de velocidad, me acerqué a la consola del salpicadero y desactivé por completo la conexión Bluetooth. No quería que el inevitable y frenético timbre de mi teléfono interrumpiera mi duramente ganada paz. Quería un silencio absoluto e ininterrumpido. El paisaje fuera de la ventana de mi coche cambió lentamente de los suburbios estrechos, excesivamente cuidados y profundamente familiares de mi sofocante matrimonio, a amplias carreteras rurales bordeadas de densos bosques de pinos y colinas ondulantes. Por primera vez en una década, no sentía que mi pecho estuviera envuelto en apretadas y sofocantes bandas de hierro. No estaba esperando un mensaje de texto pasivo-agresivo diciéndome que olvidé hacer un recado insignificante. No estaba preparando mi sistema nervioso para una de las condescendientes conferencias de 1 hora de Howard sobre inversiones inmobiliarias que en realidad no podía permitirse o las sutiles indirectas de Beatrice sobre mi falta de ambición. Era solo un hombre conduciendo hacia una pizarra en blanco, con el control total de su propio destino. Llegué a la nueva ciudad universitaria poco después del mediodía. Era una ciudad histórica y vibrante, llena de edificios de ladrillo rojo, enormes robles antiguos cuyas ramas formaban un dosel sobre las calles y el zumbido bajo y enérgico de la vida estudiantil. Encontré la dirección que Silus me había enviado por mensaje de texto. Era un complejo de apartamentos tranquilo y bellamente mantenido, con un sistema de entrada seguro con llavero electrónico y un paisaje impecable. Aparqué mi coche en la calle. Llegaba aproximadamente 1 hora antes de mi reunión programada con Silus para recoger las llaves. Así que decidí estirar las piernas rígidas y buscar un café de verdad para despejar la cabeza. Caminé 2 manzanas por una acera de adoquines y encontré un lugar local independiente llamado Valerie's Brew. Empujé la pesada puerta de madera para abrirla. La campana sobre la puerta tintineó. Una campana de latón física real, no una grabación digital estridente. El aire del interior olía intensamente a granos de espresso o tostados oscuros, pasteles de canela calientes y libros viejos. La estética era de paredes de ladrillo a la vista, mesas de madera cálida y cómodas sillas de cuero. Se sentía como un universo completamente diferente del ambiente estéril, tenso y constantemente juzgado de mi antiguo hogar. Detrás del mostrador de madera había una mujer de mi edad con el pelo oscuro recogido en un moño desordenado, limpiando enérgicamente la brillante varilla de vapor de metal de una enorme máquina de espresso. Levantó la vista cuando entré y me ofreció una sonrisa. No era una mueca de servicio al cliente diseñada para obtener una propina. Era una sonrisa genuina y cálida que llegaba a los ojos, del tipo que hacía que las comisuras de sus ojos se arrugaran. ¿Un viaje duro?, preguntó, su voz melódica pero con un toque de observación aguda e inteligente. Notó mis ojos cansados, la barba incipiente en mi mandíbula y la tensión que aún persistía firmemente en mis hombros. Parece que has estado luchando contra el tráfico durante una semana sin dormir. Más bien luchando contra una década de terribles decisiones de vida, respondí, honestamente sorprendido por mi propia franqueza. Normalmente, lo habría desviado con una broma educada. Hoy, de pie en esta nueva ciudad, no tenía la energía ni el deseo de mentir. Pero creo que finalmente gané la guerra. Soy Valerie, dijo, secándose las manos en su delantal de lona y alcanzando una enorme taza de cerámica. Bueno, Harrison, sea cual sea la guerra de la que acabas de salir, el café corre por cuenta de la casa hoy. Considéralo una cálida bienvenida al vecindario. Negro, supongo. Asentí, viéndola servir una generosa cantidad de café oscuro y humeante. Ni siquiera sabes lo que hice para llegar aquí, dije, un humor negro burbujeando en mi pecho. Podría ser una persona terrible. Acabo de aislar a toda mi familia de la civilización y me llevé todo el dinero. Valerie se apoyó en el mostrador, con los ojos agudos y profundamente empáticos. La gente terrible no suele parecer tan profunda, profundamente aliviada como tú ahora mismo. Parecen enfadados. Parecen defensivos y ruidosos.
tú solo pareces alguien que finalmente ha dejado una bolsa muy, muy pesada que ha estado cargando durante demasiado tiempo. Sus palabras me golpearon justo en el centro del pecho, dejándome sin aliento por un segundo. Tenía toda la razón. Le di las gracias, saqué un billete de $20 de mi cartera, lo dejé caer firmemente en el tarro de propinas de cristal y salí sosteniendo la taza caliente. Por primera vez desde el incidente de la pizza congelada, por primera vez en lo que parecieron años, sonreí genuina y verdaderamente. Me reuní con Silus una hora más tarde en el vestíbulo de mármol del edificio de apartamentos. Silus era un tipo agudo e hipereficiente con un traje a medida que hablaba con viñetas. Me entregó las llaves de un hermoso apartamento de un dormitorio totalmente amueblado en el tercer piso. Le di las gracias, subí en el silencioso ascensor, entré en el apartamento, dejé mi pesada bolsa de lona en el reluciente suelo de madera y cerré el pesado cerrojo de metal detrás de mí. El silencio en el apartamento era de una perfección cristalina absoluta. No había cojines decorativos absurdamente caros elegidos por Beatrice abarrotando el sofá moderno. No había ningún Julian holgazaneando en la sala de estar, quejándose en voz alta de lo dura que era su vida mientras comía mi comida. Solo había un espacio limpio, tranquilo y sin cargas. Era mío, enteramente mío. Caminé hacia el gran ventanal del suelo al techo con vistas a la calle arbolada, respiré hondo y finalmente metí la mano en el bolsillo. Saqué mi teléfono. Mantuve presionado el botón de encendido y encendí la pantalla. Las notificaciones inundaron la pantalla de bloqueo como una cascada. El teléfono vibraba violentamente en mi palma mientras luchaba por procesar el retraso. 82 mensajes de texto sin leer, 24 llamadas perdidas, 7 mensajes de voz frenéticos. El ojo de la tormenta había pasado oficialmente sobre ellos, y los vientos violentos y destructivos de la realidad ahora estaban arrasando sin piedad sus cómodas vidas. Abrí la aplicación de mensajería. El pánico puro y sin adulterar que irradiaba la pantalla era embriagador. Era mejor que cualquier droga. Julian, 10:14 de la mañana, tío, mi teléfono no tiene servicio. Dice solo llamadas de emergencia. ¿Olvidaste pagar la factura? Arregla esto ahora mismo. Tengo una cita esta noche y necesito mi GPS. Beatrice, 10:45 de la mañana, Harrison, mi tarjeta de crédito acaba de ser rechazada en el salón de belleza delante de todo el mundo. El cajero la cortó. El banco dijo que la cuenta está congelada y que ya no soy un usuario autorizado. Llámame inmediatamente. Este comportamiento es completamente inaceptable. Clara, 11:20 de la mañana, Harrison, ¿dónde estás? El wifi no funciona. Netflix no se carga en la tele. Mamá está como loca por el rechazo de su tarjeta. Deja de actuar como un niño y vuelve a encender internet. Necesitamos hablar de esto. Clara, 12:05 del mediodía, Harrison, contesta el teléfono. Julian fue a la tienda de AT&T y le dijeron que su línea fue reportada como robada. ¿Qué hiciste? Se estaban ahogando. Se agitaban en la repentina y chocante ausencia de mi dinero, mi utilidad y mi cumplimiento. Leí cada mensaje, lenta y deliberadamente, saboreando la desesperación en sus palabras. Dejé el teléfono boca abajo sobre la fría encimera de la cocina. No iba a contestar a ninguno de ellos. Que entraran en pánico. Que se las arreglaran. Que se dieran cuenta de lo que cuesta existir en el mundo real sin un cajero automático humano que los proteja de las consecuencias. Que sintieran la fría realidad de pagarse sus propias cosas. Mañana comenzaría la verdadera confrontación. Y por primera vez en toda mi vida adulta, tenía todas las cartas ganadoras de la baraja. Las primeras 72 horas de vida en mi nuevo apartamento corporativo irrastreable se sintieron como si hubiera salido de un submarino de alta presión y hubiera tomado mi primera bocanada de oxígeno limpio y real. Durante 10 agotadores y desmoralizantes años, mi sistema nervioso central había estado permanentemente sintonizado en alerta máxima. Me había acostumbrado por completo a despertarme cada día con la aguda tensión metálica de esperar la próxima queja de Clara. Siempre estaba preparando mis hombros para otra conferencia condescendiente de Howard sobre cómo un verdadero proveedor tradicional asume todas las cargas financieras sin inmutarse.
Constantemente esquivaba los comentarios pasivo-agresivos y apenas velados de Beatrice sobre cómo los exitosos yernos de sus amigas poseían costosas propiedades vacacionales en Aspen, mientras que yo solo lograba proporcionar un hogar suburbano estándar de 4 dormitorios. Pero ahora, el aire de la mañana en mi apartamento del tercer piso estaba completamente tranquilo. No había un zumbido de fondo de privilegio tóxico. No había una montaña de platos sucios y con costra dejados por mi cuñado de 28 años, Julian, en el fregadero para que los lavara antes de mis conferencias telefónicas de la madrugada. Solo estaba el suave y distante tintineo de la campana de latón calle abajo en Valeries Bru, el murmullo apagado de los estudiantes universitarios caminando hacia sus clases de la mañana, y el aroma profundo y rico del café negro recién hecho que preparaba para mí, por mí mismo. Y enteramente en mis propios términos. En la firma de consultoría educativa de Naomi, el contraste con mi antigua vida era aún más discordante y espectacular. Cuando entré en la enorme sede corporativa el lunes por la mañana, vistiendo un traje de carbón recién planchado y llevando mi maletín de cuero, no me trataron como una utilidad invisible y reemplazable. Naomi, fiel a su palabra como CEO implacable, me llevó directamente a la sala de juntas ejecutiva. Me presentó a los socios principales como el nuevo director regional de operaciones e inmediatamente me entregó las riendas de una iniciativa de expansión curricular multimillonaria que abarcaba 3 estados. Mi salario base inicial era casi el doble de lo que había ganado en mi anterior trabajo de gerencia media, y la generosa bonificación de bienvenida del 10% ya se había depositado de forma segura en mi nueva cuenta corriente privada. Por primera vez en toda mi carrera adulta, mi intelecto, mi implacable ética de trabajo y mi visión estratégica estaban siendo reconocidos con un respeto genuino y una compensación financiera sustancial. En lugar de ser drenados hasta la sequedad para financiar los proyectos de vanidad y las extravagantes fiestas de cumpleaños de otra persona. Sin embargo, en el fondo de mi mente, mientras estaba sentado en mi nuevo escritorio de caoba con vistas al horizonte de la ciudad, sabía que la tranquilidad absoluta no duraría. Entendía demasiado bien la psicología retorcida de Clara y su familia. Las personas narcisistas y profundamente privilegiadas no simplemente empacan sus cosas y aceptan una derrota elegante cuando su gallina de los huevos de oro finalmente se va volando. Cuando un parásito pierde abruptamente a su huésped, no reflexiona tranquilamente sobre su mal comportamiento. Se agita, entra en pánico e inmediatamente se lanza a la caza para restablecer el control. La tormenta finalmente tocó tierra el martes por la noche. Exactamente 4 días después de que saliera de la casa, dejando esa pizza congelada sudando en la encimera. Estaba sentado en mi mesa de comedor de cristal, comiendo una comida caliente que había cocinado para mí, revisando los formularios preliminares de descubrimiento financiero proporcionados por el abogado de divorcios que Naomi me había recomendado. Cuando el silencio absoluto del pasillo fue violentamente destrozado, oí el inconfundible, agresivo y pesado taconeo de tacones de diseñador resonando en la alfombra del pasillo, acompañado de una respiración pesada e impaciente. La cadencia de ese caminar estaba tan profundamente grabada en mi memoria que mis manos se movieron instintivamente, cerrando la pantalla de mi portátil antes de que el primer golpe siquiera aterrizara en la madera. Y luego vinieron los golpes. No fue un golpe tentativo y educado de alguien que visita a un conocido o busca una conversación tranquila. Fue un aluvión autoritario y violento contra la pesada puerta de roble. El tipo de golpe diseñado explícitamente para afirmar el dominio, para hacer que la persona de adentro se sintiera pequeña, acorralada y totalmente culpable. Me levanté lentamente, me alisé la parte delantera de la camisa de vestir, respiré hondo y centrado para calmar mi corazón acelerado y caminé hacia la puerta. Me incliné hacia adelante y miré a través de la pequeña mirilla de cristal. Clara estaba de pie directamente bajo la cálida luz del pasillo. Su rostro estaba enrojecido de ira. Su costoso maquillaje estaba ligeramente corrido por lo que parecía un frenético viaje de 3 horas sin aire acondicionado. Y tenía los brazos cruzados tan apretadamente sobre el pecho. Sus nudillos estaban blancos. Y justo ahí, estampado en la parte delantera de su sudadera con capucha gris desteñida y de gran tamaño, en una amplia escritura cursiva, había 3 palabras. Vive, ríe, ama. La pura y asombrosa hipocresía de la imagen casi me hizo reír a carcajadas allí mismo en el pasillo. La mujer que había dejado una pizza congelada de 99 céntimos sin descongelar en la encimera para el hombre que pagaba su pesada hipoteca. La mujer que había pasado una década tratándome como un electrodoméstico desechable y sin emociones.
Estaba de pie agresivamente en mi puerta vistiendo un eslogan suburbano producido en masa sobre el amor y la alegría incondicionales. Tomé otra respiración lenta y deliberada, desbloqueé el pesado cerrojo con un clic limpio y agudo, y abrí la puerta. ¿Cómo encontraste esta dirección exacta, Clara? Pregunté, manteniendo mi voz completamente monótona, sin ofrecer absolutamente ninguna resonancia emocional o miedo al que ella pudiera aferrarse. No respondió a mi pregunta. En su lugar, pasó violentamente por encima de mi hombro con su practicada arrogancia de toda la vida, irrumpiendo en el centro de mi limpia sala de estar y golpeando su pesado bolso de diseñador de cuero en la isla de mi cocina con un fuerte crujido. ¿Es esto una especie de broma macabra para ti, Harrison? Exigió, girando sobre sus talones para enfrentarme, sus ojos brillando con una furia indignada y moralista. Tuve que llamar a tu antiguo empleador, rogarles por información, rastrear la oficina corporativa de Naomi y decirle a su recepcionista idiota que mi padre estaba teniendo un ataque al corazón masivo solo para que el mostrador de seguridad del edificio me diera la dirección de tu vivienda. Corporativa. ¿Tienes alguna idea de la humillación que me hiciste pasar hoy? Mentiste sobre que Howard tuviera una emergencia médica catastrófica solo para rastrear mi apartamento privado. Dije con calma, cerrando la puerta principal detrás de ella y apoyando la espalda contra el marco, manteniendo una barrera física entre ella y la salida. Eso suena totalmente propio de ti, Clara. Siempre has usado la tragedia como una herramienta para conseguir lo que quieres. Se burló en voz alta, agitando la mano con desdén en el aire mientras miraba alrededor de mi apartamento. Observó los suelos de madera pulida, el elegante sofá de cuero, los ventanales del suelo al techo con vistas a la histórica plaza del pueblo y la completa y refrescante falta de desorden. Su rostro se torció en una expresión muy exagerada de amargo disgusto. ¿Así que esto es todo? ¿Por esto abandonaste todo nuestro matrimonio? Se mofó, su voz goteando veneno y condescendencia. ¿Un pequeño apartamento de soltero de moda en una ciudad universitaria? Abandonas por completo a tu familia en medio de la noche. Cortas el internet de alta velocidad mientras tengo programada una reunión de Zoom crucial para mi carrera. Congelas la tarjeta de crédito de emergencia de mi madre justo cuando está sentada en la silla del salón de belleza haciéndose el pelo para una gala benéfica. Desactivas la línea telefónica de Julian para que ni siquiera pueda usar su GPS. ¿Y huyes como un cobarde todo por una pizza congelada? ¿Te estás volviendo loco, Harrison? ¿Estás teniendo una crisis de la mediana edad? La miré, de pie allí con su sudadera irónica, vibrando de ira moralista. Durante 10 largos y agotadores años, esta misma rutina predecible habría funcionado perfectamente conmigo. Ella alzaría la voz, enumeraría una docena de emergencias inventadas para hacerme sentir responsable, hacerme sentir como el villano absoluto por tener límites humanos básicos y fundamentales, y yo cedería al instante. Pasaría las siguientes 3 semanas disculpándome profusamente, comprándole regalos caros para ganarme su perdón y haciendo más horas extras en el trabajo para compensar mis supuestas deficiencias. Pero al mirarla ahora, de pie en el santuario que había construido para mí, el hechizo psicológico estaba completamente roto. El pesado velo había sido rasgado permanentemente. No vi a una esposa afligida y con el corazón roto. No vi a una pareja en apuros pidiendo conexión. Vi a una casera depredadora y privilegiada que estaba furiosa porque su inquilino favorito y más confiable había dejado de pagar el alquiler abruptamente. La pizza nunca fue el problema principal, Clara, dije. Mi tono es frío, firme e inamovible como el granito de invierno. La pizza fue simplemente el recibo final. Fue la prueba física e innegable de que, después de 10 años de matrimonio, todo mi valor a tus ojos equivalía a un trozo de masa congelada envuelta en celofán. Fue el momento exacto en que la espesa niebla se disipó y me di cuenta de que no me veías como un esposo. Me veías como un sirviente doméstico no remunerado y una línea de crédito corporativa ilimitada. La mandíbula de Clara se tensó visiblemente e inmediatamente cambió de táctica. Cuando la agresión abierta y ruidosa fracasaba, siempre se retiraba a su segunda línea de defensa, mucho más peligrosa, el victimismo armado. Sus ojos se llenaron de lágrimas fabricadas al instante. Era una respuesta física que podía invocar a voluntad. Sus hombros se encorvaron hacia adelante, haciéndola parecer pequeña y derrotada, y su voz se suavizó hasta convertirse en un susurro delicado y tembloroso que me había engañado con éxito 1000 veces antes. Harrison,
por favor. Sabes que no lo decía en serio, susurró, dando un lento paso hacia mí con las manos abiertas en un gesto suplicante e indefenso. Estaba tan agotada ese día. Había estado haciendo recados para mi madre toda la mañana y Julian necesitaba ayuda para gestionar la renovación del seguro de su coche y mi cabeza simplemente daba vueltas por el estrés. Cogí lo que fuera rápido en el supermercado porque estaba abrumada. Cometí un error. Vale, soy un ser humano. Pero no puedes tirar por la borda 10 años de historia por un solo mal día. Construimos una vida juntos. Hicimos votos frente a nuestras familias. ¿Qué construimos exactamente, Clara? Pregunté, cortando directamente su actuación teatral. Mi voz firme. Nombra una sola cosa que hayamos construido juntos en la última década que no implicara que yo escribiera un cheque masivo y tú te llevaras todo el crédito. Te apoyé, gritó. Una sola lágrima teñida de rímel corrió por su mejilla con precisión cinematográfica. Me quedé a tu lado cuando estabas estresado. Mi familia te acogió en nuestro círculo íntimo. Howard te trató como al hijo que nunca tuvo. Beatrice siempre se aseguró de que estuvieras incluido en la mesa de las fiestas. Y así es como nos pagas una década de amor. Cortando el teléfono celular de mi madre. ¿Sabes que tiene citas médicas críticas que necesita coordinar? Ni siquiera pudo llamar a su cardiólogo hoy por tu mezquino y vengativo truco. Beatrice no tiene cardiólogo. Clara, respondí, cruzando los brazos sobre el pecho y mirándola fijamente. Beatrice tiene la salud cardiovascular de un atleta olímpico, de lo cual se jacta en voz alta cada acción de gracias mientras come el costoso pavo orgánico que pasé 3 días preparándole. Su única emergencia hoy fue que no pudo enviar mensajes de texto a su grupo de chismes del vecindario sobre que vecino no cortó el césped según las pautas de la asociación de propietarios. Clara tomó una respiración aguda y entrecortada, su rostro se tornó de un profundo carmesí bajo su base de maquillaje. Se dio cuenta de que la súplica llorosa no estaba funcionando. Su lógica estaba fallando. Su voz cambió de nuevo, volviéndose aguda, condescendiente y altamente diagnóstica. Siempre has sido exactamente así, Harrison, dijo, sacudiendo la cabeza con una expresión de profunda y performativa lástima. Eres tan emocionalmente atrofiado. Eres tan increíblemente rígido e independiente que nunca me diste espacio para amarte de verdad. Nunca pediste ayuda. Nunca mostraste ninguna vulnerabilidad. Simplemente manejabas cada problema en segundo plano como una máquina y luego esperas que yo lea mágicamente tu mente. Si querías una gran fiesta cara para tu cumpleaños, deberías haber comunicado esa necesidad como un adulto maduro. En cambio, te guardas todo. Dejas que tu mezquino resentimiento se agrave en la oscuridad. Y luego explotas y destruyes la vida de todos porque no pudiste manejar una simple y honesta falta de comunicación. Escuché la absoluta y aterradora maestría de esa manipulación psicológica. Estaba en mi apartamento después de desangrar mis cuentas bancarias durante una década y me decía que mi competencia era en realidad un acto de abuso emocional contra ella. Culpó a mi silenciosa confiabilidad por su flagrante negligencia. Afirmó que, como no le rogué por su afecto de rodillas, estaba totalmente justificada para tratarme como basura. Dio otro paso hacia mí, extendiendo la mano para tocar suavemente la solapa de la chaqueta de mi traje. Su voz bajó a un murmullo dulce y seductor, tratando de activar cualquier memoria muscular restante de afecto. Vuelve a casa, Harrison. Pongamos fin a esta locura esta noche. Has dejado claro tu punto de vista. Asustaste a todos. Vuelve a activar las cuentas. Discúlpate con mi madre para que podamos arreglar las cosas antes de la cena del domingo y contrataremos a un consejero matrimonial de primer nivel mañana. Podemos superar este obstáculo. Somos un equipo. Se quedó allí, mirándome con esos ojos grandes y calculadores, convencida de que su trampa psicológica se había cerrado perfectamente. Realmente pensó que la combinación de culpa, nostalgia fabricada y la promesa de paz doméstica traería al caballo de batalla exhausto de vuelta al establo. Detengámonos un momento. Gracias por quedarte conmigo hasta aquí. Eres realmente increíble. Por favor, ayúdame dándole me gusta al vídeo y comentando el número 1 abajo para que sepa que has estado aquí conmigo hasta este punto.
Esto no solo ayuda a que más personas descubran esta historia, sino que también me hace saber que mis experiencias significan algo para alguien. Tu apoyo es la mayor motivación para seguir compartiendo el resto de este viaje. Miré la mano cuidada de Clara que descansaba suavemente sobre la tela oscura de la chaqueta de mi traje. No me inmuté. No grité. No elevé mi ritmo cardíaco. Simplemente extendí la mano, tomé su muñeca firmemente entre mi pulgar y mi índice con un desapego quirúrgico absoluto y le quité la mano de mi cuerpo como si fuera un trozo de pelusa no deseada. No somos un equipo, Clara, dije, mi voz bajando a un registro tan bajo, tan desprovisto de calidez que el color desapareció visiblemente de sus labios. Un equipo implica objetivos compartidos, trabajo compartido y respeto mutuo. Lo que teníamos era una relación financiera parasitaria. Y esta noche, el huésped está terminando oficial y permanentemente el contrato. Pasé a su lado, dejándola de pie torpemente en el centro de la habitación. Me acerqué a la mesa con sola de caoba cerca de la ventana y cogí una pesada carpeta de manila con clip de acero que había preparado esa misma tarde. Desabroché el cierre metálico, saqué el primer documento y volví a la isla de la cocina, de pie directamente frente a ella. Hablemos de la fiesta de cumpleaños de Julian en el patio trasero, dije, dejando caer una impresión a color nítida y de alta resolución sobre la encimera de mármol, justo enfrente de su bolso de diseñador. Clara bajó la vista. Sus ojos recorrieron la página y vi cómo la fría comprensión la golpeaba como un golpe físico en el estómago. Era el extracto detallado y desglosado de nuestra línea de crédito de emergencia conjunta. Cada transacción de la semana anterior estaba resaltada intensamente con un marcador amarillo fluorescente. Catering Excellence Incorporated $1.850. Elite Drone Photography and Aerial Media, $750. Premier Tent and Event Rentals, $920. Total Beverage Household, $640. Me dijiste a la cara, mirándome directamente a los ojos en nuestra cocina mientras yo sacaba la basura. Que pagaste los fuegos artificiales y las patatas fritas con trufa de Julian enteramente con tus ahorros privados de diseño gráfico, dije, golpeando el papel resaltado con mi dedo índice. Me juraste que no se tocó ni un solo dólar del dinero de la casa. Pero no usaste ahorros, Clara. No has tenido un cliente freelance que te pague en 18 meses. Tomaste la tarjeta de crédito de emergencia de la caja fuerte oculta en mi oficina. La tarjeta específica reservada estrictamente para crisis médicas o reparaciones catastróficas en el hogar. Y agotaste el límite de crédito para organizar un festival de vanidad para un hombre de 28 años que ni siquiera paga el seguro de su propio coche. Clara tartamudeó, sus manos agarrando el borde de la isla de granito, sus nudillos poniéndose blancos. Yo iba a devolver eso. Tengo varios contratos de diseño importantes que se cierran el próximo mes. Julian se merecía un día especial. Harrison ha estado profundamente deprimido. Ha estado luchando por encontrar su lugar en su carrera. Y como su familia, era nuestro deber moral levantarlo. Con mi dinero, repliqué, mi voz cortando sus patéticas excusas como un bisturí, con los fondos que aparté específicamente para reconstruir nuestras reservas de emergencia después de pagar la deuda de la tarjeta de crédito de tu madre el verano pasado. Pero esa ni siquiera es la mejor parte, Clara. Aquí está la realidad legal que pasaste por alto por completo en tu arrogante prisa por jugar a la hermana generosa y rica. Le di la vuelta a la página, revelando el acuerdo original de solicitud de la tarjeta de crédito con las firmas físicas de ambos de hace 5 años. ¿Recuerdas cuando abrimos esta cuenta? ¿Recuerdas cuando insististe en ser agregada como titular principal de la cuenta en lugar de solo como usuaria autorizada secundaria? Hiciste una rabieta masiva de 4 días porque querías que la línea de crédito se reportara a tu puntaje de crédito personal para mejorar tu calificación. Por eso, firmaste la cláusula de responsabilidad solidaria. El viernes por la mañana, cuando informé de la actividad de lujo sospechosa a la división de fraudes y disputas del banco, presenté todos tus mensajes de texto confirmando que autorizaste estas compras enteramente para beneficios de terceros sin mi consentimiento. Mi abogado ya ha presentado la moción formal de asignación de deuda ante el Tribunal de Familia. Cada céntimo de ese saldo de $4.000, junto con el interés compuesto diario, ha sido reasignado legalmente a tu responsabilidad personal en las órdenes de separación temporal. Tú compraste la fuente de champán, Clara. Tú tienes que pagar la cuenta.
Sus ojos se abrieron con un horror absoluto y sin adulterar. No puedes hacer eso. ¿Es mi puntaje de crédito? Si eso va a cobranzas, no podré alquilar un coche. Estás tratando de arruinarme financieramente por una fiesta. No te estoy arruinando, Clara. Simplemente te estoy introduciendo al concepto de consecuencias por tus propias acciones. Respondí, sintiendo una profunda y satisfactoria calma invadirme. Pero apenas estamos empezando. Hablemos del plan maestro familiar. Volví a meter la mano en la carpeta de Manila y saqué un grueso documento de 30 páginas, dejándolo caer pesadamente sobre la encimera. El fuerte golpe resonó en la silenciosa habitación. Era la impresión completa y encuadernada de la hoja de cálculo Planes de la Casa 2026, junto con 84 páginas de registros de chat exportados de la carpeta privada de Google Drive de la familia que Clara había dejado descuidadamente sincronizada con mi iPad. Clara se congeló por completo. El color no solo desapareció de su rostro. Se puso de un gris enfermizo y aterrador. Sus rodillas se doblaron visiblemente y tuvo que agarrarse a la encimera con ambas manos para mantenerse en pie. ¿De verdad pensabas que no encontraría esto? Pregunté, pasando las páginas lenta y metódicamente, mostrando las hojas de cálculo financieras codificadas por colores, los planos arquitectónicos y los desgloses financieros escritos con las distintivas notas cursivas y en bucle de Beatrice. Leí cada línea, Clara. Leí el cronograma detallado que Howard elaboró. Leí cómo tus padres planeaban poner su casa en el mercado el próximo abril. Tomar los $350.000 en capital neto, canalizar el 85% del efectivo a un fideicomiso familiar irrevocable estrictamente a nombre de Julian para asegurar su futura seguridad financiera, y luego mudar sus vidas enteras directamente a nuestro dormitorio principal. Harrison, eso fue solo una idea que mi madre estaba considerando, jadeó, su voz quebrándose mientras intentaba desesperadamente tejer una nueva mentira imposible. Solo estábamos pensando en formas de cuidarlos a medida que envejecen. Nunca lo habríamos hecho sin sentarnos y tener una discusión familiar completa y abierta contigo. No insultes mi inteligencia en mi propia casa. Espeté, el volumen de mi voz subiendo lo suficiente como para ordenar un silencio absoluto en la habitación. La página 14 de este documento es un presupuesto firmado y fechado de un contratista general para convertir mi oficina de la planta baja y el área de almacenamiento en una suite subterránea. Tú y Beatrice ya habían programado la visita del contratista para el próximo jueves mientras se suponía que yo estaba en la oficina. Discutieron en estos mensajes de texto cómo me dirían que el arreglo era temporal hasta que me acostumbrara a tener a tus padres cerca y cómo usarían la culpa para forzarme a ir al sótano húmedo para que Howard no tuviera que subir la escalera principal. Me incliné sobre la isla, colocando mis manos planas sobre el granito, mirando directamente a sus ojos anchos y aterrorizados. No solo me descuidaste, Clara. Tú, tu madre, tu padre y tu hermano estaban orquestando activamente una toma de control financiera y doméstica hostil de mi vida. Me veían como una compañía de servicios públicos que podían desangrar mientras planeaban relegarme al sótano de la misma casa que trabajé 70 horas a la semana para comprar. Me trataron como a un inquilino invasor en mi propia vida mientras preparaban un reino para tu hermano el Niño de Oro. «Estamos casados», gritó, rompiendo a llorar por completo. La máscara de la esposa suburbana compuesta y elegante, completamente destruida, reemplazada por un pánico crudo. La ley protege a los cónyuges. No puedes simplemente echarme a la calle. La casa es propiedad conyugal. Mi padre tiene abogados, Harrison. Se llevará todo lo que tienes. Te demandará por pensión alimenticia, por abandono, por angustia emocional. No pude evitarlo. Una sonrisa amplia, genuina y completamente relajada se extendió por mi rostro. Metí la mano en el fondo de la carpeta de Manila y saqué el último documento, un grueso paquete legal encuadernado profesionalmente con un respaldo azul formal estampado con el sello rojo oficial del Tribunal Superior del Condado. El abogado de tu padre es un abogado general de un centro comercial que se ocupa de multas de tráfico, DUIs y testamentos básicos, dije suavemente, deslizando la citación y la petición de divorcio sobre la encimera hasta que golpeó suavemente su bolso de diseñador. Mi abogado es Marcus Vance. Es el socio gerente principal de Vance & Sterling, y se especializa exclusivamente en la división de activos de alto valor y el descubrimiento financiero forense en divorcios muy contenciosos.
Clara miró el documento azul. Sus manos temblaban tan violentamente que ni siquiera pudo levantarlo de la encimera. Compré la casa 2 años antes de que nos casáramos, Clara, expliqué, exponiendo la brutal realidad legal con fría precisión. La escritura original está solo a mi nombre. Cada pago de la hipoteca durante los últimos 10 años se realizó desde una cuenta individual financiada únicamente con mis ingresos prematrimoniales y mi salario. Según la ley estatal, debido al rastreo de bienes separados que mi abogado ya completó durante el fin de semana, tienes derecho a una pequeña fracción del crecimiento del capital durante el matrimonio, menos el despilfarro financiero documentado. Menos la deuda no autorizada que acumulaste en instrumentos de crédito conjuntos, y menos los $62.000 en transferencias de efectivo documentadas que canalizaste a Julian y Beatrice durante los últimos 5 años sin mi conocimiento. Se quedó mirando los papeles, con el pecho agitado, la realidad de su derrota absoluta y total cayendo sobre sus hombros como un edificio de hormigón que se derrumba. ¿Tú planeaste esto?, susurró, su voz hueca, completamente desprovista de su arrogancia anterior. No, Clara, respondí, caminando hacia la puerta principal y abriéndola de par en par, señalando el pasillo vacío. Tú planeaste la fiesta de Julian. Tú planeaste la toma hostil de mi casa. Tú planeaste darme una pizza congelada de 99 centavos para mi 34 cumpleaños. Yo no planeé tu destrucción. Simplemente dejé de pagar por tus delirios. Ahora toma tus papeles, tu bolso y sal de mi apartamento antes de que haga que la seguridad del edificio te escolte fuera de las instalaciones. Cogió su bolso y los papeles del divorcio de la encimera. Marchó hacia la puerta, con el rostro contorsionado por una furia, terror y humillación absolutos. Se detuvo en el umbral, mirándome, buscando cualquier señal de vacilación, culpa o arrepentimiento en mis ojos. No encontró absolutamente nada más que una indiferencia vacía y fría. Salió al pasillo, y yo cerré la pesada puerta silenciosamente detrás de ella, deslizando el cerrojo en su lugar con un satisfactorio clic metálico. El colapso psicológico, social y estructural de la familia de Clara durante los siguientes 6 meses fue nada menos que una clase magistral de justicia cósmica. Cuando construyes todo un ecosistema familiar sobre el precario fundamento de explotar a un único proveedor silencioso, eliminar a ese proveedor no solo causa una pequeña grieta en los cimientos. Hace que todo el castillo de naipes de varios pisos implosione violentamente bajo su propio peso. Clara salió de mi apartamento esa noche de martes en un estado de shock catatónico. En 48 horas, la aplastante realidad de su indigencia financiera se instaló. Howard, fiel a su naturaleza fanfarrona y arrogante, intentó montar una contraofensiva agresiva. Llamó al despacho de abogados de Marcus Vance 3 veces al día durante una semana, gritando amenazas en el sistema de correo de voz. Afirmando que iba a presentar demandas federales por infligir intencionalmente angustia emocional y exigiendo que restableciera inmediatamente las tarjetas de crédito de la familia y pagara el servicio celular de Julian. Marcus Vance, un hombre que ha desmantelado a ejecutivos de Fortune 500 en los tribunales durante 30 años, ni siquiera se molestó en devolver personalmente las llamadas de Howard. En su lugar, envió una única carta formal de cese y desistimiento a la dirección personal de Howard por correo certificado. La carta iba acompañada de copias certificadas de la hoja de cálculo, planes de la casa 2026 y una advertencia explícita y aterradora. Si Howard continuaba contactando con mi oficina o mi equipo legal, presentaríamos inmediatamente una demanda civil por conspiración para cometer fraude financiero y ocultación de activos dirigida a ancianos contra él y Beatrice. Howard nunca volvió a llamar. El silencio de su parte fue ensordecedor. Privados de mis ingresos para cubrir las enormes brechas en su estilo de vida, las fichas de dominó comenzaron a caer en rápida sucesión. La primera ficha en caer fue Julian. Sin mi tarjeta de crédito para cubrir su plan de datos ilimitados, sus costosas membresías de gimnasio, sus suscripciones de streaming y los pagos del seguro de su coche de lujo que Clara había estado pagando en secreto en su nombre desde nuestra cuenta doméstica. La cómoda ilusión de Julian de ser un joven independiente y elegante se evaporó de la noche a la mañana. En 60 días, el elegante sedán deportivo que había estado alquilando fue embargado por el banco en medio de la noche después de 3 pagos consecutivos fallidos. Julian se vio obligado a tragarse su enorme orgullo, renunciar a sus delirios de mudarse a cabo y aceptar un trabajo de salario mínimo a tiempo completo reponiendo inventario pesado en un almacén local solo para pagar un teléfono plegable prepago y el pasaje de autobús diario.
El niño de oro finalmente fue introducido a la aplastante realidad del trabajo físico y la autosuficiencia. El segundo dominó fue el gran plan inmobiliario de Beatrice y Howard. Con el proceso de divorcio oficialmente en marcha y una notificación formal del Ispendence presentada contra nuestra propiedad suburbana, no había absolutamente ninguna posibilidad de que vendieran su casa y mudaran sus vidas a mi suite principal. Pero sus propias décadas de mala gestión financiera finalmente los alcanzaron. Habían obtenido una línea de crédito sobre el valor líquido de la vivienda con altos intereses 2 años antes para financiar su estilo de vida. Asumiendo que simplemente podrían saldar la deuda cuando colonizaran mi casa. Enfrentados a tasas de interés por las nubes y sin un yerno rico que los rescatara, se vieron obligados a vender su casa familiar con un gran descuento en un mercado que se enfriaba rápidamente. Después de pagar sus enormes deudas, los agentes inmobiliarios y sus propios honorarios legales, no hubo un enorme fondo fiduciario de $300.000 para Julian. El dinero se había ido. Beatrice y Howard se vieron obligados a reducirse a una casa móvil de 2 dormitorios, estrecha y anticuada, en las afueras del condado. Howard, el hombre que pasaba cada acción de gracias dándome lecciones sobre lo que se necesita para ser un verdadero proveedor rico mientras bebía mi costoso whisky escocés. Tuvo que aceptar un trabajo a tiempo parcial como saludador matutino y verificador de recibos en una gran tienda minorista solo para cubrir el costo de los medicamentos diarios y los servicios públicos de Beatrice. El colapso final y quizás más devastador fue la posición social de Clara en la comunidad. Unos 2 meses después de iniciado el proceso de divorcio, mientras la mediación ordenada por el tribunal se estancaba debido a la obstinada negativa de Clara a aceptar nuestros términos de acuerdo, recibí un correo electrónico inesperado. La remitente era Penélope, la dama de honor de Clara y su confidente más cercana desde la universidad. El correo electrónico de Penélope fue breve, pero llevaba la fuerza destructiva de una bola de demolición. La línea de asunto decía: Harrison, lo siento mucho. Necesitas protegerte. Adjuntas al correo electrónico había 38 capturas de pantalla de alta resolución de un hilo de texto grupal privado titulado Reinas Suburbanas, compuesto por Clara, Penélope y otras 4 esposas del vecindario. Penélope explicó en el cuerpo del correo electrónico que había visto a Clara pasar años mintiendo sobre mí, burlándose de mi naturaleza tranquila y presumiendo de lo fácil que era manipularme financieramente. Penélope escribió que después de ver a Clara intentar pintarme como un monstruo abusivo en las redes sociales mientras conspiraba en privado para desangrar mis activos en el divorcio, ya no podía permanecer en silencio con la conciencia tranquila. Abrí los archivos adjuntos y lo que leí solidificó cada decisión que había tomado. En un hilo de texto de la noche de la fiesta de cumpleaños de Julian, una de las esposas le había preguntado a Clara por qué Harrison no estaba bebiendo champán con los invitados. Clara había respondido: «Oh, Harrison está en la cocina limpiando las cajas del catering. Es básicamente un mayordomo viviente que paga todas las facturas. Lo mantengo cerca porque tiene un gran crédito y 0 carácter. Mientras le dé un hueso una vez al año, se queda callado y sigue depositando su sueldo». En otro hilo de la mañana de mi 34 cumpleaños, Penélope le había preguntado a Clara a qué restaurante caro me llevaría a cenar. La respuesta de Clara fue escalofriante: «No voy a gastar dinero en él. Compré una pizza congelada en Kroger por 99 centavos. Es tan de bajo mantenimiento que ni siquiera se dará cuenta. ¿Por qué desperdiciar un buen bistec en alguien que ni siquiera sabe cómo celebrar?» No sentí ira cuando leí esos mensajes. Sentí una validación profunda y liberadora. Reenvié todo el archivo directamente a Marcus Vance. Marcus imprimió las capturas de pantalla, las adjuntó como pruebas certificadas a nuestra declaración financiera prejudicial obligatoria y se las entregó al nuevo abogado de asistencia legal de bajo costo de Clara. Cuando Clara y su abogado se dieron cuenta de que estos mensajes altamente tóxicos serían leídos en voz alta en un tribunal abierto, ingresados en el registro público permanente y expuestos a cada conocido mutuo y contacto profesional que tenían en el estado, la lucha terminó instantáneamente. Clara firmó el acuerdo de divorcio 48 horas después. Se fue sin pensión alimenticia. Se fue sin derecho a mis futuros activos de jubilación, mi pensión o mi nuevo salario corporativo. Se le asignó el 100% de la deuda fraudulenta de la tarjeta de crédito de la fiesta de Julian. Después de que se finalizó la venta de nuestra casa conyugal, mis contribuciones prematrimoniales fueron reembolsadas en su totalidad, dejando a Clara con un mísero cheque de $12.000, apenas suficiente para cubrir sus gastos de mudanza.
Y el primer mes de alquiler de un apartamento estudio ruinoso sobre una ruidosa lavandería comercial en el lado industrial de la ciudad. La mujer que había tratado mi vida como un resort todo incluido estaba oficialmente en bancarrota, despojada de su estatus social y completamente sola con las pesadas consecuencias de su propia crueldad. El tiempo tiene una forma notable, casi mágica, de limpiar los escombros de una vida en ruinas y revelar el suelo sólido y fértil que hay debajo. Ha pasado un año completo e ininterrumpido desde la noche en que salí de esa casa, dejando una pizza congelada sudando en la encimera laminada. 12 meses de aire limpio, trabajo con propósito y una curación tranquila y deliberada. Hoy es la mañana de mi 35 cumpleaños. Me desperté a las 7 de la mañana en mi apartamento, no con el sonido de susurros enfadados en el pasillo o la vibración fantasma de un mensaje de texto pasivo-agresivo entrante, sino con la cálida luz dorada del sol derramándose sobre mis suelos de madera y el suave sonido rítmico de los pájaros fuera de mi ventana. Mi hogar es enteramente mío. Cada mueble, cada libro en la estantería, cada taza de café en el armario fue elegido por mí, pagado por mí, y existe en un espacio donde el respeto mutuo es la base absoluta de la existencia. Salí de la cama, me duché, me vestí con ropa cómoda y caminé por la calle adoquinada hacia Valeries-Bru. Durante el último año, Valeria y yo habíamos construido algo raro, hermoso y profundamente precioso. Lo que comenzó como charlas diarias de café por la mañana evolucionó lenta y orgánicamente hacia largas cenas. Caminatas de fin de semana en los parques estatales y conversaciones profundas y honestas sobre la vida, los límites y lo que realmente significa ser un compañero de apoyo. Valeria había construido su negocio desde cero a través de pura determinación y resiliencia. No necesitaba un proveedor. No quería un cajero automático humano. Quería un igual. Vio mi fuerza. Respetó mis límites. Y por primera vez en mis 35 años de vida, supe lo que se sentía al ser genuinamente visto, apreciado y amado por quien soy en lugar de por lo que puedo proporcionar financieramente. Cuando abrí la pesada puerta de madera de la cafetería, la campana de latón tintineó con ese tono familiar y acogedor. La tienda estaba cerrada al público por la mañana. Valeria estaba detrás del mostrador vistiendo un delantal espolvoreado de flores, con su cabello oscuro recogido y una sonrisa radiante iluminando todo su rostro. Sobre el centro del mostrador de madera había un magnífico pastel casero de chocolate negro de 3 capas decorado con frambuesas frescas y brillando con 35 velas encendidas. «Feliz cumpleaños, Harrison», dijo suavemente, rodeando el mostrador y abrazándome por el cuello. Cerré los ojos, respiré el aroma del café tostado y la vainilla dulce, y la abracé con fuerza. El contraste entre este momento, rodeado de calidez genuina, honestidad y amor, y el frío y desolado silencio de mi 34 cumpleaños, fue tan profundo que una sola lágrima se escapó de mi ojo y rodó por mi mejilla. No fue una lágrima de tristeza. Fue una lágrima de inmensa y abrumadora gratitud. Más tarde esa tarde, Naomi y mi equipo de la firma de consultoría me llevaron a un elegante restaurante de carnes en el centro de la ciudad para celebrar tanto mi cumpleaños como la exitosa finalización de un contrato educativo a nivel estatal por parte de nuestro equipo. Levantamos nuestras copas de Cabernet Vintage, riendo y compartiendo historias. Miré alrededor de esa mesa a personas que respetaban mi mente, valoraban mi liderazgo y me trataban con dignidad. Cuando regresé a mi apartamento esa noche, había un pequeño sobre de Manila en mi buzón. No había remitente, pero reconocí inmediatamente la escritura en bucle de Clara. Subí el sobre, me preparé una taza de té de manzanilla y me senté en el balcón mientras el sol comenzaba a ocultarse bajo el horizonte, pintando el cielo en tonos profundos de violeta y ámbar. Abrí el sobre con cuidado. Dentro había una única carta de 3 páginas escrita en papel barato. Leí las páginas. Era una clase magistral de racionalización narcisista persistente. Escribió extensamente sobre lo duro que había sido el último año para ella, cómo estaba luchando para llegar a fin de mes en su trabajo administrativo, cómo Julian era miserable en el almacén y cómo la salud de su madre estaba fallando en el parque de casas móviles. En la página 2, entregó su último y patético intento de no disculpa. Harrison, ahora me doy cuenta de que quizás te di por sentado, pero tienes que entender que siempre fuiste tan independiente, tan completamente autosuficiente, que nunca me diste la oportunidad de mostrarte cuánto me importabas. Si tan solo me hubieras dicho lo que necesitabas, nada de esto habría sucedido. Extraño lo que teníamos. Tal vez una vez que las cosas se calmen,
podamos reunirnos para tomar un café e intentar ser amigos. Miré la carta por un largo momento. Todavía no lo entendía. Incluso después de perderlo todo, incluso después de que toda su vida fuera desmantelada pieza por pieza, seguía siendo fundamentalmente incapaz de asumir una verdadera responsabilidad, seguía creyendo que mi competencia era el crimen y su negligencia solo un malentendido inocente. No sentí ni una pizca de ira. No sentí una satisfacción vengativa. Sentí una indiferencia absoluta y completa. No le respondí. No guardé la carta en una caja de recuerdos. Simplemente me levanté de mi silla, caminé hasta el cubo de basura de la cocina y dejé caer las 3 páginas directamente en el contenedor de basura, justo al lado de los pozos de café vacíos. Ese capítulo de mi vida no solo estaba cerrado. Había sido incinerado permanentemente. Regresé al balcón, me apoyé en la barandilla y miré las estrellas que comenzaban a aparecer en el claro cielo nocturno. Me di cuenta de que la pizza congelada que Clara había dejado en mi encimera hace un año fue el regalo más grande y transformador que alguien me había dado jamás. Si me hubiera mostrado solo una onza de falsa amabilidad, si hubiera comprado un cupcake de $5 del supermercado y sonreído, podría haberme quedado en esa casa otros 10 años. Les habría permitido colonizar mi hogar, drenar los ahorros de mi vida, forzarme al sótano y reducir toda mi existencia a un peldaño para su niño de oro. Su crueldad desenmascarada fue la onda de choque que hizo añicos mi complacencia. Me obligó a entender la lección más vital de la vida adulta. Tu valor como hombre no se mide por cuánta falta de respeto, abuso y explotación puedes soportar silenciosamente en nombre de la lealtad. La verdadera fuerza no es sufrir en silencio para mantener la paz para las personas que se benefician de tu dolor. La verdadera fuerza es tener el autorrespeto radical para reconocer cuando una mesa ya no te sirve con honor y tener el coraje de levantarte, hacer las maletas y marcharte para siempre. Sobreviví a la traición. Desmantelé la ilusión. Reclamé mi nombre, mis finanzas y mi paz mental. Y por primera vez en mi vida, estoy viviendo una historia que me pertenece enteramente a mí. Muchas gracias por escuchar mi viaje. Si se llevan algo de mi experiencia esta noche, que sea esto. Nunca dejen que nadie, especialmente la familia, los convenza de que su único propósito en esta tierra es ser su red de seguridad mientras los tratan como un pensamiento secundario. Pongan sus límites altos, protejan su paz ferozmente y nunca miren atrás cuando se elijan a sí mismos. ¿Alguna vez han enfrentado algo similar con su propia familia o en una relación tóxica? ¿Alguna vez tuvieron un momento de pizza congelada que finalmente los despertó a la verdad? Compartan su historia en los comentarios de abajo.